Bueno, es lindo poder estar otra vez con ustedes. Hace como 2 años quizás que estuve aquí un domingo de tarde. Gracias por la invitación y, bueno, por el compañerismo que hemos tenido con muchos de ustedes a través de muchísimos años. Eh, no todos, pero unos cuantos, que los conocemos algunos desde chiquitos, que ya son, de edad media, y algunos otros también ya que son mayores que nosotros. Quisiera compartir en esta tarde algo que ya algún canto lo hemos tocado. Desde el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, yo estoy predicando junto con otros 2 hombres, Richard y Juan Pablo, que ustedes lo conocen, en Minas. Y también domingo de tarde estamos haciendo una reunión ahora, deseando abrir una nueva congregación en San Jacinto. Y últimamente en San Jacinto hemos estado mirando en el Evangelio de Marcos. El propósito es enfocar a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que es su persona, su historia, todo lo que Él ha hecho por nosotros, no solo para que la gente conozca de Cristo, pero obviamente que conozcan a Cristo. Y quiero compartir con ustedes desde Marcos 8 y vamos a leer para arrancar desde el versículo 27 hasta el 38. Dentro de todo lo que fue el reconocimiento de los apóstoles de Jesucristo, un pasaje importantísimo, clave en sus vidas, en su entendimiento, pero también muy relevante a su situación especial que estaban enfrentando en ese momento. El título acá es la confesión de Pedro, que, hablando como vocero para los otros, dice: saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En Mateo 16 agrega: el Hijo del Dios viviente. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiera su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él,
cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Dos preguntas. Si alguien te dice a ti, un familiar, un amigo, alguien que sabes que eres creyente, seguidor de Cristo, te dijera, ¿sabe una cosa? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué le diría a ustedes? Abel, ¿qué le diría? Bueno, eso ya es para... ¿Algún otro pensamiento? Marito. Es solamente, no es la manera, cada uno hay una sola manera de poder ver. Adib. Conozco suficiente por nombre como para... Esto se llama voluntario militar, ¿verdad, Cachito? Sí, sí, es verdad. Esa es la acepción, vos se saca de ser avanzar, ¿verdad? Y que se te... ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar la pregunta. Si alguien aquí en la congregación, creyente en Cristo, te dijera, yo sigo a Dios, yo amo a Dios, a mi manera. ¿Sabe una cosa? Es problemático también. Pero es lo que estaba pasando con los discípulos en este momento en el ministerio de Jesús. Aquí en el capítulo 8 no es la primera vez que Jesús les habla de tener que morir, de ir a Jerusalén. En Marcos, 4 veces antes de él llegar a la cruz, ya les está diciendo. No lo entienden. No quieren entenderlo. Escuchen. Tienen su propia agenda por el cual están siguiendo a Jesús. Y se están dando cuenta que algo no está encajando con la agenda de Jesús y la agenda de ellos. Pero no lo quieren hablar abiertamente, no quieren decir, Señor, ¿qué es lo que estás diciendo de morir? Y nosotros tenemos acá, como seguramente ustedes han escuchado predicar, la confesión de Pedro, que en cierto sentido es una confesión muy importante, muy alto, muy personal y muy apreciado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí al principio. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea Filipo, y en el camino pregunta a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué opinan las otras personas? Y ahí nosotros tenemos en las respuestas, uno dice, tienen razón por decir lo que están diciendo, sí, pero no con mucho apoyo y conocimiento de la Escritura. Uno dice Juan el Bautista y están hablando de Juan el Bautista resucitado. Y eso se ve que era un chisme que estaba dando vuelta allí y hasta se le había llegado a Herodes ese chisme porque tenía unas ganas de conocer a Jesús para ver si era realmente Juan el Bautista resucitado que él había asesinado.
obvio que no es. Otros, Elías. Sabemos que por, especialmente profecías en Malaquías 3 y 4, que el profeta dice, vendría un profeta como Elías antes del Señor. Y por eso aún esta pregunta, ¿él es Elías? Porque Elías hizo milagros. Juan el Bautista, que nosotros sepamos, nunca hizo ningún milagro. Predicó fuerte, bautizó, discipuló, pero hay nada más. Y luego Jesús, sí, con muchos milagros está. Y ellos dicen, bueno, este será Elías. Y otros, algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora, gente, esto es una gran pregunta. Y es una pregunta que todos nosotros tenemos que contestar. ¿Quién es Jesús para nosotros? De eso depende nuestra salvación. ¿Quién es Jesús para nosotros? En el sentido personal, pero bíblico también, es muy importante. Porque sabe una cosa, en nuestro mundo hoy existen muchos tipos de Jesús, predicados por distintos grupos religiosos, donde Jesús es desde hasta un revolucionario que vino a revolucionar el mundo, pero nunca dice en una forma espiritual bien explicada en la Biblia, sino por otro lado. Y otros que dicen que fue un gran profeta, un profeta antes de su tiempo, pero lo agarraron, lo mataron y punto. Y luego todo lo que nos llamamos cristianos, también dentro de los que se llaman cristianos, una vista distinta sobre la persona de Jesús. Pero esta confesión es muy importante. Juan en su evangelio, al final de su evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, especialmente el 31, Juan dice esto, hablando de los milagros y de las palabras de Jesús, él dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús, ese hombre llamado Jesús, que ustedes conocieron, es el Cristo, es el Mesías, es el prometido Salvador, Redentor del Antiguo Testamento, es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, Emmanuel, que ha venido Dios en forma humana, ha vivido entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos. Pero ahí en Juan también dice esto. Y para que creyendo esto, que Jesús, el hombre, es el prometido Mesías, Salvador, Redentor, el Hijo de Dios, y creyendo, confiando en Él, tengan vida en su nombre. Es muy importante esta pregunta, Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Algunos comentaristas de este libro dicen, esto es el punto más alto de todo el Evangelio en el sentido a donde Jesús está trayendo a sus discípulos. Uno pudiera decir, bueno,
uno de los puntos altos para después ir a la muerte y resurrección. Pero esta confesión es muy importante para nosotros. Y como agrega Mateo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después dice esto, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. No vayan publicando este entendimiento por ahora. Y luego, dice, comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Ahora, ¿qué pasa acá? Estos discípulos de Jesús, suponiendo aquí que son los 11, porque luego dice que él habló al grupo más grande, bueno, los 12, Judas está incluido, todos están de acuerdo. Nosotros tenemos en otro lugar, en Juan capítulo 6, donde Pedro también, el Señor dice, bueno, ustedes se fueron todos los que estaban siguiendo porque les ofendió las palabras que él hablaba y no les dio otra vez de comer como había hecho ayer, y porque todo lo que él decía, bueno, esto es demasiado complicado y duro para entender, y se fueron muchos, la mayoría. Y Jesús mira a sus discípulos ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro otra vez dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Hemos creído en ti, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Podemos decir con bastante certeza, los discípulos, los 12 o los 11 de Jesús, aman a Jesús. Entienden quién es Él. Están creyendo en Él personalmente. Le están siguiendo personalmente. Pero aquí viene la traba. La agenda de ellos no es la agenda de Jesús. Y cuando al ellos hacer esta declaración de creencia, de firmeza, de confianza, empieza a decir, pero quiero advertirles algo. Esto y esto y esto y esto va a pasar. Aprisionado, juzgado, muerto, pero resucitado. No. No, Señor. No es tu agenda porque no es nuestra. Dice aquí, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a rezongarle. Señor, no hables de muerte, no hables de juicio. Tú eres el Cristo, el Salvador, el conquistador, el que va a echar a estos malditos romanos de acá que nos han oprimido ya 100 y pico años. Tú viniste para eso y nosotros te hemos acompañado y hemos visto que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y ahora queremos que tú pongas en orden esto el que está tan desordenado y pongas tu reino acá y nosotros te vamos a acompañar y ser parte de sus servidores. Capaz que ministros también.
¿Qué pasa, gente? Personas que creen en Jesús, confían en Jesús, aman a Jesús, pero no entienden correctamente la agenda de Jesús para sus vidas. Pasa, 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 pasa. Y no es que él estaba hablando, dice, le decía claramente. Más claro imposible. Él reprende a Pedro. Y reprende a Pedro por algo, gente, que nosotros tenemos que preguntarnos también. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú quieres seguirme a mí a tu manera, Pedro. Y eso no es de Dios. Como dijimos al principio, no puedes creer en Dios a tu manera y ser un verdadero creyente. Pero, hermanos y hermanas, no podemos nosotros seguir a Dios a nuestra manera. Tampoco la manera de Él. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque nosotros ponemos la mira en lo humano, en lo que conviene, en lo que aprovecha. Y uno dice, sí, pero estoy sirviendo al Señor. ¿Totalmente a la manera del Señor o a mi manera? Con mis límites. No mis limitaciones, no, mis límites que yo pongo. Yo sirvo a Dios hasta aquí, no me pida más. Yo sirvo a Dios en esto, no me dé otra cosa, no me mande a otro lugar. Y eso es nuestra agenda. Ahora, por algo Jesús reúne a la gente, llamando a la gente, y a sus discípulos les dijo, y aquí lo que nosotros cantamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, gente, obvio que Jesús quiere decir, momento, gente, ustedes están entendiendo, discípulos míos, 11, bueno, 12, pero discípulos míos, seguidores míos, están entendiendo mal si van a realmente seguirme. Porque estos son los elementos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Decir no a mi propia agenda. Ustedes han visto a veces a alguien decir con una hoja de papel, bueno, Señor, acá está mi agenda. Lo que yo quisiera ser y hacer. ¿Me lo puedes sellar y firmar? Por favor. Y la otra ilustración es, el Señor dice, no, Timoteo, esta es la agenda que tengo para ti. ¿Estás dispuesto a seguirme negándote a ti mismo? Yo te lo voy a ir llenando, pero fírmelo, por favor. Estoy dispuesto, Señor. ¿A qué? A lo que yo quiero de ti. Porque va a ser lo mejor para ti. Es la única forma de verdaderamente seguirme a mí. Firme. ¿Estás dispuesto?
Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y gente, seguramente han escuchado de alguien, tome su cruz es morirse a sí mismo. Romanos 6 lo habla, morir con Cristo para resucitar a una nueva vida. Ya no vivida en el poder de la carne, en el poder humano, ya no viví la vida cristiana a pulmón, a esfuerzo humano, a mi manera, sino a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios operando en nosotros y formándonos, transformándonos como Él decía que seamos y con el poder de Él sirviéndole. Niéguese a sí mismo, muérate a la vida vieja y sígame. Porque todo hijo e hija de Dios que quiere salvar su vida la perderá. Ahora, gente, podemos aplicar esto en dos áreas. El que quiera agarrar la vida y no ponerle atención a Jesús, la va a perder, es decir, en condenación. No ha creído en Cristo, no ha seguido a Cristo. Pero también esto, gente. Hay un libro escrito por un autor, Juan Piper, que se llama No desprecies, sí, no desperdicies tu vida. Y la ilustración que él da allí es cuando él era joven, su padre, si no me equivoco, estaba predicando en una iglesia y de pronto un hombre de unos 70 y pico años viene de atrás y dice, he desperdiciado mi vida entera, no he vivido para Dios. Y dice Piper, que tenía unos 10, 12 años, dice, me impactó. Un hombre grande, ya con edad, llorando. ¿Por qué? Porque había tirado su vida habiendo conocido al Señor. ¿Viviendo para qué? Para él mismo. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y de las buenas nuevas de salvación, la salvará. Por causa de Cristo y el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ustedes han escuchado esto seguramente. En esta vida hay dos cosas eternas. ¿Sabes cuáles son? La palabra de Dios es eterna y hay solo una otra cosa que es eterna. Las almas de las personas. Y en el resto de nuestro mundo no hay nada más eterno. Si vamos a trabajar para lo eterno, tenemos que tomar muy en cuenta su palabra y las personas. Y eso es lo que está diciendo acá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, siguiéndome a mí, adoptando mi agenda para su vida, está diciendo el Señor. Y del Evangelio, las buenas nuevas que yo traigo, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo que hemos dicho. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay. Uno no puede dar nada por su alma.
No la puede comprar la salvación de Dios, no puedes comprar la vida eterna, pero tampoco puedes comprar una vida provechosa para Dios con nada más sino tu propia alma, siguiéndole a Él, de verdad, de corazón, permitiendo que Él nos esté dictando renglón por renglón cómo Él quiere que vivamos y le sigamos y con quién y con qué actividad, en qué forma. Jesús es muy claro. ¿Y por qué le dice a sus discípulos esto? Porque todavía ellos están luchando con esto. Uno dice, ¿cuándo entendieron? Cuando tuvieron que vivir la agenda durísima del Señor, de su aprisionamiento, su juicio, la negación de Pedro mismo, cuando tuvieron que vivir su crucifixión, y aún les costó cuando Él resucitó y se lo había dicho en 3 días, les costó creerlo. ¿Por qué? Porque todavía estaban tan empecinados en su propia agenda que aunque Jesús se lo había dicho tan claro, le costó. Y era gente que amaba al Señor, pero necesitaba crecer en ese amor, en esa dedicación, en ese entendimiento, como tenemos que hacer nosotros también, gente. Cuando lo entendieron, explotó el Evangelio. 11 hombres, 500 personas que vieron a Jesús resucitado. No es nada. Pero entendiendo la agenda de Dios y dedicados a ellos, fue muchísimo. Y en una generación lo que hizo esa iglesia apostólica de los apóstoles es impresionante. Pero gente, Él lo pone acá y lo tiene en otros lados y lo tenemos repetido en una forma u otra en las epístolas. Todo esto de una dedicación total. Primero a la creencia de la persona de Jesucristo y quién es Él. Pero que ese amor al Señor nos lleve a negarse a nosotros mismos, morir a nosotros y seguirle a Él de verdad, de todo corazón. Oremos. Señor, te damos gracias que estos 11 y muchos otros discípulos tuyos finalmente entendieron. No sin lucha, Señor, no sin pena, no sin sufrimiento, pero sí lo entendieron y luego dedicaron su vida a ti para que tú los usaras como tú querías. Señor, necesitamos más y más hombres, mujeres, jóvenes, que también entendemos esto, para poder hacer lo que tú quieres hacer en este país y fuera de este país, en otros lugares. Y tú nos vas a guiar y a esta iglesia y a este pueblo. Señor, que seamos verdaderos seguidores tuyos, no con nuestra agenda, sino con la tuya, en el nombre de Cristo. Amén.